Hola, buenas tardes, buenos días, según cómo me estéis viendo. Soy Adolfo González, soy médico adjunto de microbiología y parasitología y hoy os voy a hablar de dos síndromes que tenemos de vez en cuando que atender en urgencias y conviene saber bien. Estos dos síndromes son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, que seguramente ya conoceréis de la carrera sin ningún problema, pero en ocasiones, bueno, pueden llegarnos a cierto error. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar y qué características tienen? Pues vamos a verlas a continuación. En primer lugar, es importante que recordéis que en ambos casos existe un daño en el glomérulo. En uno de ellos, en el caso del síndrome nefrótico, la lesión se produce en los podocitos, mientras que en el nefrítico se produce en el mesangio capilar. El caso es que esto se va a desencadenar o se va a manifestar eh, como dos signos que vamos a ver en las pruebas de orina. En ambos casos hay una insuficiencia renal de origen parenquimatoso. No es una prerrenal ni tampoco es una postrenal, sino que la insuficiencia renal procede del propio riñón. Además, según el tiempo de evolución, podemos ver incluso edemas, hipertensión como un mecanismo incluso defensivo y oliguria. ¿Cuál es la clave para diferenciar nefrótico de nefrítico? Bueno, pues el nefrótico se caracteriza por tener proteinuria únicamente, mientras que el nefrítico se caracteriza por tener hematuria, sangre en la orina. Y además puede ir o no asociada esta hematuria a una proteinuria, pero lo característico es que la hematuria se debe asociar con el nefrítico. De hecho, el nombre indica inflamación, mientras que la proteinuria se asocia al nefrótico, aunque, como ya he dicho, se puede asociar al nefrítico también. Vamos a empezar por el nefrótico. El nefrótico, recordad, es el que tiene la proteinuria y además, si consultáis las bibliografías, es la causa más frecuente de la biopsia renal. Además, esta biopsia se hará con fines pronósticos porque ya veremos algunas causas que pueden ser graves y pueden producir incluso la pérdida del riñón. Recordad, si hay proteinuria, baja la presión oncótica del plasma y eso significa que lo que tenemos es una pérdida de sustancias que retienen líquidos y por lo tanto esos líquidos, en vez de estar en los vasos, están fuera de los vasos y se traduce en edemas. Además, secundariamente, debido a la lesión glomerular, se produce por pérdida de proteínas y por estimulación de los factores de inflamación, hipercoagulabilidad, las pérdidas de proteínas, como decíamos, con las inmunoglobulinas que las va a perder y por lo tanto existe una pérdida de defensas. Además, como se liberan proteínas transportadoras de lípidos, tendremos hiperlipidemia, pero además lipiduria asociada. Y también habrá asociadas, lógicamente, también alteraciones hidroelectrolíticas. Evidentemente, en el síndrome nefrótico, aquí lo importante es corregir la causa. Y las causas, veremos algunas, algunas son en principio solucionables a corto plazo y otras pueden ser debidas a enfermedades crónicas que básicamente lo que nos interesa es corregir la enfermedad de base. En los niños, recordad, la causa más frecuente se debe a la nefropatía de cambios mínimos y en los adultos suele ser ya debida a daños producidos por la diabetes de forma crónica. ¿Cómo diagnosticamos este síndrome nefrótico? Bueno, pues lógicamente ya lo hemos dicho. Aparte de que hay que saber muy bien en la historia clínica los antecedentes del paciente y si no están, preguntárselos. En la carta de presentación del síndrome nefrótico, sobre todo cuando es algo agudo y relacionado además con la gravedad, es la presentación de edemas, de que el paciente tenga edemas. Y además suelen ser más evidentes en los miembros inferiores y en los ojos, sobre todo en la región de las ojeras, ¿vale? O incluso ya, si es algo más grave, puede extenderse a toda la cara, los labios y puede haber una verdadera deformidad facial de tanto si es un niño como si es un adulto. Esto lo podemos ver en los niños muy bien además. Otro dato evidente y además que tenemos que encontrar y tiene que estar presente además para poder decir que es un síndrome nefrótico es la proteinuria. Y esta proteinuria tiene que cuantificarse en orina de 24 horas, pero podemos de entrada hacer un análisis presuntivo. Si vemos proteínas en orina en una tirada de orina, pues veremos evidentemente que eso no es normal y algo pasa. ¿Vale? Podemos ver proteínas en orina de forma aislada también, por ejemplo, cuando ha habido una deshidratación o se bebe poca agua, que eso a lo mejor incluso os lo habrán dicho alguna vez si habéis hecho alguna prueba de orina. Por ejemplo, para el chequeo médico, cuando se empieza la residencia.
y no es importante. Pero no, esa proteinuria no llega a esos más de 3,5 gramos en 24 horas. En los niños se hace una medición en superficie por el tema de peso y tamaño, pero el caso es que tiene que estar presente, si no, no hay un síndrome nefrótico. Y además, otra cosa importante, esas proteínas tienen que ser predominantemente albúmina. Y si uno saca sangre a ese paciente, veremos que se corresponde con que hay baja albúmina en la sangre. ¿Por qué? Porque la está perdiendo en la orina. Además, existen proteinurias de origen tubular que pueden ser por hiperfiltrado, por ejemplo, y otras causas, pero que no están en ese rango nefrótico que es más de 3,5 gramos. Y esa es la clave, ¿vale? Es fundamental que lo tengáis claro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar este síndrome en urgencias? Bueno, vamos a ver. Si descartamos la proteinuria por sobreproducción, por tóxicos, unas tubulopatías que puede haber, incluso con tubulopatías congénitas, que las hay, o hereditarias, y luego la nefropatía del diabético, porque también va a haber proteinuria, normalmente, salvo que no sea muy grave, no va a haber asociada una proteinuria importante, ¿vale? Eso sería un diabético muy poco tratado, con muy poco seguimiento, vamos, un desastre. Pero si no es el caso, no va a haber una proteinuria tan elevada. Pero vamos, que todo es posible, así que hay que descartar. Bueno, pues descartado eso, y hablamos de un síndrome nefrótico ya agudo, ¿vale? Que es donde lo vamos a centrar, porque el de urgencias es el importante, ¿vale? Tenemos que tratar ese problema cuanto antes, de forma urgente. La causa. En la crónica hemos dicho que, sobre todo, por ejemplo, si hablamos del lupus eritematoso, normalmente la lesión es algo crónico y, bueno, va a ir asociado a otras situaciones, igual que la diabetes, y, bueno, eso ya tiene otro enfoque no agudo, pero también hay que tratarlo. Lo importante aquí es la causa, y como normalmente la causa aguda suele ser autoinmune, tenemos que intentar evitar el daño. ¿Cómo lo hacemos? Pues con corticoides, ¿vale? En el caso de los niños, sobre todo, además. Podemos también luego en el ingreso hacer una dieta normoproteica para evitar la sobrecarga renal con proteínas elevadas, por excesivas proteínas, para que no haya mucha creatinina, se produzca mucha creatinina. Luego también la restricción hídrica también es muy importante porque si tiene edemas y encima le ponemos más líquido, pues peor todavía. Podemos dar diuréticos, pero ojo, debe estar limitada su dosis, ¿vale? Si consultáis guías, si consultáis manuales de tratamiento, veréis que la recomendación suele ser vía oral mejor que la intravenosa, porque la acción es más diferida, es un poco más tardía y además hidratación a priori no le hace falta, ¿vale? Y tampoco le sobra, o sea, hay que proteger el riñón, pero cuidado, no lo sobrecarguemos y tampoco le forcemos a orinar, ¿vale? Hay que controlar el potasio, muy importante. Cuando el riñón falla, el potasio se empieza a elevar y puede producir arritmias, así que mucho cuidado. Y la dislipemia, aunque no es una causa directamente urgente de tratar, sí que debe controlarse. Entonces, bueno, eso de una forma más diferida tendréis que enfocarla. Por otro lado, también hemos dicho que la sangre tiene tendencia a la hipercoagulabilidad. Por lo tanto, tendremos que intentar valorar, esto es muy importante que se valore en conjunto con nefrología, ¿vale? Todo esto que os estoy comentando es habiendo avisado al nefrólogo una vez hecha la sospecha. Ya hemos dicho cómo se diagnostica, de una forma relativamente sencilla, o por lo menos cómo se sospecha. Luego ya diagnosticaremos de verdad cuál es la causa. Vale, pues todo esto que sepáis que lo recomendable, y lo pongo al final, es avisar siempre al nefrólogo para que sea consciente de ello. Cuando no tengáis nefrólogo a mano, pues medicina interna os puede ayudar perfectamente, ¿vale? En el caso de, como os decía, de la hipercoagulabilidad, tendréis que valorar en el ingreso ponerle ya un tratamiento para antiagregantes y si está incluso el paciente encamado o tiene obesidad mórbida, es muy grande y demás, o ha tenido otros problemas de coagulación, pues también anticoagulantes. Y luego también, como hemos comentado, el riñón va a defenderse y la forma de defenderse normalmente es subir la presión arterial para intentar, él interpreta que le falta riego y por el riego sanguíneo y por lo tanto sube la presión arterial. Entonces tenemos que evitar eso porque eso puede lesionar el riñón todavía más. Por lo tanto, con todo lo que tenemos ahí, valorar paciente, valorar síndrome y valorar situación, siempre en conjunto con nefrología o medicina interna, tendremos que ver qué es lo que podemos administrar. Sobre todo, pues podemos pensar IECAS a 2, diuréticos y luego todo lo que vaya surgiendo, pero esto ya es algo que va surgiendo de forma diferida o a lo mejor nos podemos encontrar y tenemos que ir corrigiendo, como lo del potasio que hemos comentado. Si a pesar de todo esto no funciona, ya nefrología obviamente tomará las riendas del asunto y una de las opciones que puede tomar es la diálisis, ¿vale?
Cambiando de tercio y hablando ya del síndrome nefrítico y olvidándonos del nefrótico, el nefrítico, recordad, lo más importante es la hematuria. La hematuria es fundamental y además suele ser macroscópica, casi o hasta el 50% de los casos. Habrá hematuria microscópica y ese es el problema, porque a veces casi, o sea, en el 50% o más podemos pasar por alto un síndrome nefrítico que esté ocurriendo. Así que no es fácil de entrada si no está claramente manifiesta. La hipertensión, como hemos dicho en el nefrótico, disculpad que he repetido ahí hipertensión. La oliguria, ¿por qué? Pues porque el riñón está sufriendo una lesión, entonces él se defiende no filtrando. Tiene un problema de una agresión a su parénquima, entonces no va a haber filtrado, entonces va a haber oliguria. Pero es que encima de esa oliguria va a haber hematuria, o sea que si hay poca sangre y hay poca orina, pues será más evidente y más patente que haya sangre. Claro, el síndrome nefrítico al haber hematuria, lo más importante es pensar de entrada, aunque luego se puede ver que la hematuria puede tener otro origen, pero hay que pensar siempre en una glomerulonefritis. Y un síndrome nefrítico debe asociarse a una glomerulonefritis. Además, la causa más frecuente es la posinfecciosa, después de la infección estreptocócica en los niños. Y después la nefropatía IgA. ¿Vale? Otra cosa también importante que tenéis que tener en cuenta es que la sangre que procede del glomérulo y hace el recorrido de arriba a abajo no produce coágulos, porque normalmente cuando son coágulos proceden de tractos inferiores, vejiga o incluso de los últimos tramos del uréter o de la propia uretra, pero no procede del riñón. Esos coágulos en realidad no es que sean coágulos, es que los vamos a ver como cilindros hemáticos. Y esto se debe a que la sangre, cuando pasa el espacio de Bowman y llega a los túbulos, los cilindros se producen porque los hematíes se han agrupado en la forma que tiene el túbulo, que es un cilindro. La luz es cilíndrica, por lo tanto, ese cilindro estará compuesto por hematíes, será un aglomerado de glóbulos rojos. Claro, como hemos dicho, la oliguria y la hipertensión van a ser dos manifestaciones clínicas por el que el paciente a lo mejor consulta. Y además se va a ver la proteinuria que hemos mencionado que podría estar presente en el síndrome nefrítico. Claro, si nosotros tenemos este problema de que el riñón deja de filtrar todo lo que debería, empieza a acumularse el líquido. Y entonces veremos edemas también. Así que aquí tenemos un problema. Si tenemos una proteinuria, una microhematuria y unos edemas, podemos pensar que es un nefrótico si no buscamos los hematíes y si no pedimos un sedimento de orina. ¿Vale? Así que esto hay que tenerlo muy presente. ¿Vale? A veces, y ya hablaremos de ello en otra sesión, la hematuria puede ser realmente una pseudohematuria, una infección del tracto urinario, un cólico renolateral, simplemente, que veréis en urgencias unos cuantos, o la propia menstruación. Puede falsearnos y darnos la impresión de que hay sangre en la orina. Vuelvo a insistir que para el diagnóstico los antecedentes son fundamentales. Además, la clínica, como hemos mencionado, la hematuria, hipertensión y los edemas que pueden estar o no, si hay proteinuria, son fundamentales. Estos síndromes comparten causas, pero en la forma el origen es diferente. Es glomerular, es verdad, pero es ligeramente distinto. Por lo tanto, lo que haremos será pues, lo mismo que en el otro. Vamos a tener que buscar cómo está el riñón, cómo está esa creatinina, cómo está ese filtrado. Tenemos que ver cómo está esa albúmina. Si tiene pérdida de proteínas, lógicamente habrá un descenso de albúmina y por lo tanto habrá proteinuria y veremos a ver también cómo está la coagulación. Además, hemos hablado en el síndrome nefrótico del potasio. También hay que vigilar la uremia, cómo está. Pero bueno, eso con la función renal lo vamos a evaluar en conjunto. Otra de las cosas que tenemos que hacer sí o sí para poder filiar bien si es un nefrótico o es un nefrítico, recuerda, si hay hematuria, pues a lo mejor puede ir asociada a otra cosa y ser un nefrótico con algo más. Pero la proteinuria debe ser negativa. Así que eso es negativa, disculpadme. Cuando me refiero a negativa es que debe ser menor de 2 gramos por 24 horas. Es decir, una proteinuria no tan importante ni tan llamativa como puede ser en el nefrótico. Esto, como siempre, tiene excepciones, pero por norma general lo aceptamos así. La tira de orina, esto es algo que se debe hacer tanto en el nefrótico como en el nefrítico. Es algo que no tiene un tiempo de espera mayor de 2 minutos y se ve bastante rápido y nos da muchísima información, ¿vale? Se puede hacer incluso en el propio hogar, si por ejemplo sois médicos de familia o vais a ser médicos de familia, una tira de orina de forma rápida en una toma espontánea puede ayudar
que no a lo mejor diagnosticar, pero sí ayudar en las hematurias y en las proteinurias, sobre todo si hay presencia de proteínas en orina y hematuria, pues ya podéis empezar a asociarlo junto a siempre el cuadro clínico que presenta el paciente. Por lo tanto, centrándonos en la parte de urgencias y en el síndrome nefrítico agudo, hay que buscar siempre que la parte aguda es, si no tiene deterioro general o de la función renal, deberemos valorar si ingresar o no. Lo mismo esto se debe aplicar igual al nefrótico, igual. Y siempre con el cuadro del paciente, con lo que viene, con su carta de presentación. Entonces, ¿cómo debemos tratarlo? Primero debemos tratar la causa, los edemas que pueda o no presentar y luego la presión arterial. Pero claro, la causa, como hemos dicho, suele ser glomerular. Y puede haber una causa infecciosa, por lo tanto, ¿le podemos dar antibióticos o no? Pero claro, si es después de un estreptococo que ya se ha pasado, pues entonces los antibióticos nos sobran. Podemos dar antivirales si la causa es viral y bueno, podemos pedir un piógenes incluso en la faringe por si a lo mejor tiene infecciones subclínicas y no se da cuenta o a lo mejor está un poco afecto de la garganta con una faringitis, etc. Pero bueno, el caso es que como la glomerulonefritis suelen ser normalmente autoinmunes, aparte de la que hemos dicho de la estreptocócica, los corticoides nos van a ayudar muchísimo. Y si hay dudas diagnósticas, se hará una biopsia renal. Recordad, hay que hablar con nefro. Si sospechamos un nefrítico, hay que hablar con nefro, ¿vale? Eso es muy importante. Luego, los edemas, el mecanismo es el mismo, ¿vale? Hay que intentar aquí forzar la diuresis, pero cuidado, cuidado, no forzar, ¿de acuerdo? No forzar del todo. Hay que intentar que el riñón elimine esos líquidos en exceso, pero no hay que sobrecargarlo. Lo mismo, se aplica lo mismo que hemos dicho antes con el nefrótico. Y por otro lado, la presión arterial. Si estuviese hipertenso el paciente, lo que deberemos hacer será corregir esa presión arterial según cómo sea la clínica del paciente, según sus antecedentes, lo que puede y no puede tomar, etc. Si existe lesión renal previa, mucho cuidado con los IECAS o con los arados. Así que, bueno, habrá que valorar al paciente en conjunto con nefrología y de eso no debéis olvidarlo nunca, ¿vale? O con medicina interna cuando no haya nefrólogo. Y para terminar, tenéis que recordar lo que os he comentado varias veces. Todo lo que sea sospechoso de origen glomerular debe ser derivado tarde o temprano a un nefrólogo. Eso quiere decir que si vosotros tenéis una sospecha diagnóstica o en vuestra lista de diagnóstico diferencial hay varias sospechas, pero las primeras son de glomérulo o de riñón, hay que avisar al nefrólogo. Por otro lado, hay algunas causas de hematuria que pueden deberse a causas más urológicas, más del uréter, más de la pelvis o de la vejiga, y no ser una verdadera hematuria, pero eso tenéis que también asegurar. ¿Cómo lo aseguráis? Pues si tenéis dudas y queréis que un urólogo os lo valore, avisadle. Hay que valore la vía urinaria, que valore la pelvis, incluso un radiólogo os puede ayudar con una ecografía, etc. Eso ya según el caso y según cómo se presente cada situación. Y con esto, pues poco más que decir. Hemos terminado y espero que os haya servido y que os haya arrojado un poquito de luz a la hora de manejar estos síndromes tan complicados y que a veces nos pueden dar un dolor de cabeza, sobre todo si es de noche en una guardia y no estamos muy agudos. Pensad siempre en que pedir ayuda es una forma de garantizar una buena atención al paciente. Me despido y espero que os vaya muy bien en la residencia y tengáis mucha suerte en vuestras inspiraciones diagnósticas.